En ningún lado, la política se vive como en Radio Fórmula Campeche, con las voces que desde adentro responden a todas las preguntas. En Mesa Revuelta. Sí, vamos a darle todo para finalmente posicionar a nuestro partido y poder ser una muy buena alternativa para la ciudadanía. Bueno, ahí está. José Segovia, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días a todos y éxito a estas dos dirigencias estatales que están recién instaladas, el PAN y el PRI. Ahí está. Bueno, vamos a comenzar con los temas que tenemos este día. El gobierno del estado en un comunicado oficial dio a conocer que no van a multar a quienes estacionen en franja amarilla en el malecón de la ciudad. El día pasado se llevó a cabo el balizamiento en amarillo prohibiendo el estacionamiento de vehículos frente a los paraderos del tren ligero. Esta determinación provocó reclamos entre la ciudadanía, señalando que en el malecón siempre se ha permitido que se estacionen para bajar a hacer ejercicio o pasear en familia. El domingo el gobierno estatal informó al respecto lo siguiente, y cito: ante las inquietudes por el balizamiento del área amarilla en el malecón realizado por motivo del nuevo tren ligero, informamos que no se están aplicando multas por estacionarse en esa zona, aunque se haya emitido boletas de infracción. Estamos en pláticas con los directivos del tren ligero para atender esta situación. Agradecemos su comprensión. Fin del comunicado. Por otra parte, un grupo de ciudadanos externó su molestia por la determinación de llevarse al corralón a los vehículos que llevan su placa delantera a la altura del parabrisas y no en la parte de la defensa donde debería ir. Aseguran que si bien puede ser motivo de una infracción y multa, esto no es un hecho grave, por el cual las unidades sean retenidas y enviadas al corralón. Ante esto, el subsecretario de Seguridad, Josafat García Villalpando, dio a conocer que el criterio ahora será que sí se pondrá la multa, pero no se llevarán las unidades. Indicó que el no llevar las placas donde corresponde dificulta el rastreo de los vehículos reportados como robados. Bueno, pues ahí está. Este fue el tema, un tema que se viralizó, por ejemplo, que prendió, podemos llamarla así, la mecha, una persona que venía de Mérida, del estado, y que de pronto le detienen su vehículo y le dicen: nos lo llevamos al corralón y te dejamos a pie. Y de ahí pues se desató, al igual que lo de las rayas amarillas, que bueno, hay unas partes que sí deben tener rayas amarillas, sobre todo en esta parte que tiene que ver con el sector del monumento al 4 de octubre, donde ahí se cierra y ahí se queda en dos carriles, y si hay alguien que se estaciona ahí, pues obviamente te va a dejar un carril y se va a hacer un embotellamiento que va a perjudicar a todo el mundo. Bueno, pero la mejor opinión la tienen ustedes. Nelly Márquez. Sabía que iban a empezar conmigo. Bueno. A ver, siempre tener mejor sistema para transportarse y siempre tener más transporte y de calidad, pues tiene que ser bueno. Nada más que tiene que ser bien planeado. Ese es el tema. Y me parece que la única vía rápida de esta ciudad es el malecón. La única. Es la única. Entonces, ahorita que decías, ¿no? Que ibas diciendo, ¿no? Que pues sí tienen que haber algunas partes amarillas. A ver, no, tenían que haberlo planeado para que no hubiera ninguna parte amarilla y hubieran hecho las paradas más pequeñas para que el tren ocupara bien su espacio, o agrandar o achicar el camellón o robar. O sea, tenían que haberlo planeado de diferente forma. Aunque estén las rayas amarillas, va a haber embotellamiento, porque estaba acostumbrado que hubiera mucho más espacio para que se transportara. Entonces a mí me parece que fue una muy mala planeación, definitivamente. Ahí los responsables de eso, pues no lo saben hacer, no tienen visión, ni eso se estudia y se planea como debe de ser. Yo es lo que creo. Ahora, que haya un nuevo transporte y de ese tipo, claro, ojalá llegara a todo el Resurgimiento o hasta Lerma, que es un problema y un caos terrible para los compañeros que viven en Lerma el transporte. Pero creo que lo planearon mal, y más en esa parte de la ciudad donde
sobre todo los fines de semana está el tráfico fuertísimo porque es una zona donde los ciudadanos van mucho al malecón o porque está la plaza y otros parques ahí que asisten mucho los Sí, campechanos. está el ¿no? Parque Campeche que está Por lleno otro de lado, locales de comida. claro, por otro lado, pues la placa debiera de ser visible. Creo que así dice el reglamento de tránsito, que la placa tiene que ser visible. Pero también es cierto que sabemos que pues tiene que, o sea, siempre la costumbre ha sido que las tienes afuera, colocadas al frente o en la parte trasera. Yo creo que tendría que haber o pudiera el gobierno informar de tal forma, y te doy una oportunidad para que la pongas, ¿no? O bien, si sí se va a aplicar como está, que sea una multa, no que te recojan el vehículo, o sea, te multo. Al final al propio gobierno, pues le conviene, son más recursos, y vas forzando, o vas convenciendo, vas guiando, informando y haciendo cultura con la gente de que tienes que cumplir con el reglamento de tránsito. Creo que se han tomado algunas medidas y algunas decisiones sin previamente informar bien, aunque la ley dice el desconocerla pues no te exime. Claro. Pero pues yo creo que si hay la voluntad se pudiera hacer y sí, bueno, multen, pero quiten el vehículo, porque entonces no es nada más la multa, la grúa y los días de corralón, ¿no? Y entonces todo lo que te va a costar y encima te quedas sin vehículo, ¿no? Entonces creo que hay países que lo que hacen es cuando se infringe, te multan y sigue tu camino para que sigas trabajando, para que sigas produciendo, dependiendo de la multa que sea, ¿verdad? Y para que tengas para pagar la multa. Y tú sabes, si no cumples, pues te vuelvo a multar. Y sigues tu camino. Pero no dañar a ese extremo al ciudadano. Y al final creo que lo que más nos duele a todos, pues es nuestro bolsillo. Entonces, no cumpliste, te multo. Y síguele. Una ¿no? infracción, por ejemplo, de 500 pesos, ¿no? Que debiera pagar 500 pesos, como bien dice, ya no vas a pagar 500 pesos, sino que vas a pagar el arrastre de la grúa y ya vas a pagar los días que esté en el corralón. No, que tienes que ir y el trámite y la cola y las arandelas. Y muchas veces tu vehículo no sale igual estando en el corralón, ¿no? Ese es otro rollo. Jack Valle, coordinador del Partido del Trabajo, muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Nuestro afecto, abrazo con afecto, Jack. Gracias. Bueno, pues ¿qué opinas de este tema? Mira, yo siempre he dicho que al pan y al vino. A mí personalmente me parece que es un proyecto que definitivamente se ha construido a vapor, pero se ha construido de una manera con un enfoque erróneo. Me parece que sí es bueno siempre que se mejore el transporte, que haya mejor transporte. El enfoque turístico, tengo mis dudas con respecto a que vaya a ser turístico o que vaya a funcionar como turístico. Creo que se debió haber construido desde el enfoque de ayudar al transporte de la ciudadanía. Creo que hubiera sido mucho mejor. Sin embargo, ya está. No podemos decir que es una obra mala, es una obra muy buena, es una obra que moderniza de alguna manera el transporte público. Como todas las obras y como todo lo que sucede cuando una ciudad crece, pues hay sus inconvenientes. Claro. Naturales y tenemos que pasar por un proceso de transición, de acostumbrarnos a las nuevas reglas, ¿no? A la adaptación. Creo que ahí está el detalle. Yo creo que aplicar multas de una manera tan rápida, los primeros que se estacionen acaban de cambiar las reglas. Tenemos que pasar por un proceso, el campechano, en general la ciudadanía tiene que pasar por un proceso de adaptación. Habría que haberse dado días de gracia para que empezara a suceder todo porque no podemos estar en contra de la modernidad. Pero creo que lo radical es el problema aquí, ¿no? A mí no me parece que vaya a afectar tanto en la zona en donde pusieron amarillo. Sí hay una afectación natural, pero en esa zona particularmente no era tanto el estacionamiento que se hacía en los campechanos, en esa zona de
del Parque Campeche hasta la Noria del Mar, ¿no? Sin embargo, hay una afectación, no es tan grave como se manejó, pero sí me parece que los tiempos, la planeación, el avisar a la ciudadanía, o sea, los protocolos para que sucedan estos cambios, es ahí donde creo que se está fallando un poquito. Me parece también interesante que se haga una declaración pues, se haga un cambio, después sí se cambió, pero después no vamos a aplicar multas, pero se están aplicando multas, y después una declaración contradictoria de sí se van a aplicar multas, pero no se van a recoger los carros. Entonces, ese tipo de orden yo creo que habla de una planeación poco coordinada. Entonces, como que estamos queriendo avanzar, se está queriendo avanzar por todos lados, pero cada quien para donde cree, y ese es el problema, en donde se tienen que poner de acuerdo para que avance. Digo, no es algo exclusivo de un gobierno, creo que nos ha pasado. Yo recuerdo cuando la glorieta del San Pedro, que se cerró, fue un caos total porque tenías que dar toda la vuelta hasta el Seguro Social para regresar, y fue un show para todos los campechanos porque estábamos acostumbrados a la glorieta del monumento de San Pedro, que te llegaba directamente al mercado, y ahora tenías que dar una vuelta y fue un caos y fue pero al final fue algo que benefició para evitar los embotellamientos en aquel momento que nosotros no veíamos, pero pues de alguna otra manera creo que son los sacrificios que tenemos que hacer para que poco a poco Campeche se vaya modernizando y salga del rezago que tenemos en todos los temas de 20, 25 años con respecto a otros estados, ¿no? Efectivamente. Y bueno, nadie dice que la obra... No, nadie, que eso está bien. Nada generó un montón de empleos y no estaríamos... Hubieran ampliado, achico el camellón, amplío y vuelvo a dejar los 3 carriles como debe de ser, más el del... la entrada y salida porque creo que ahí es donde se complica más. Es donde se va a complicar un poco la salida donde está la plaza, va a dar la vuelta para tomar Malecón. Pero bueno, como bien dice Jack, pues una estrategia que debió sido preventiva, ¿no? Para informar a la gente, oigan, esto va a estar así, se va a cambiar esto, ahora la están haciendo correctiva, ¿no? Lo primero, pues eso, como dice Ricardo Medina. A ver, nadie discute que se hagan obras de mejora de la ciudad, de mejora para la vialidad, de mejora de la movilidad de la gente. Nadie discute eso. Todo eso, qué bueno, bienvenido, y lo que se tenga que hacer para apoyar, que así sea. Nadie discute tampoco que la autoridad aplique la ley, ¿sí? Nadie puede discutir eso. Creo que sería un error pedirle a la autoridad que aplique la ley en unos casos, en otros no. Eso creo que es claro, ¿no? Finalmente. Creo que lo que ha generado malestar, molestia, y que al final ha sido el gran error de este gobierno, por un lado es la absoluta falta de planeación en muchas acciones y en muchas obras y en muchas acciones que ejecuta, ¿no? Falta de planeación porque no visualiza verdaderamente cómo prevenir problemas, cómo escuchar necesidades, cómo escuchar a la gente de lo que está planteando, y cómo también adaptar finalmente de acuerdo a pues las prácticas y las particularidades de Campeche. La otra es la arbitrariedad, y yo creo que esto sobre todo es lo que más lastima y lo que más daña. Esa arbitrariedad de la autoridad que sin escuchar, que siendo finalmente, pues yo lo voy a decir así, un poco excesiva en ciertas decisiones, está lastimando a la ciudadanía. Y esto me voy particularmente con esta decisión de levantar los vehículos y llevarlos al corralón, ¿sí? Mucha gente finalmente, hoy lo debemos de reconocer, no cuenta con recursos. Mucha gente no ha podido ponerse al día en sus placas, y no porque no quieran, no porque no quieran ser rebeldes ante el gobierno y no pagar impuestos y sus tenencias, simplemente porque no hay dinero. La familia hoy se la están viendo difíciles, y entonces entre pagar un impuesto y llevar de comida a la casa, pues evidentemente mi prioridad es atender a la familia. Entonces muchas gentes están en esas condiciones, gente que tiene sus motitos, que trabajan al día y que no pueden finalmente cumplir con esto, son los que son carne de cañón en este momento. Son precisamente estas personas a las que se están
propiciando levantar, y no solamente les levantan, las multan, sino que las mandan al corralón. Entonces, un pago, que es el pago de la tenencia, se cuatriplica, porque tengo que pagar ahora, pues evidentemente el impuesto, tengo que pagar la multa, tengo que pagar el acarreo de la grúa, ¿sí? Que por cierto, las tarifas de acarreo ya subieron, propiciadas con la autoridad. Entonces un acarreo ahorita oscila entre 1,500 y 2,500 pesos, entonces es un golpe brutal a la economía de la gente, y tengo que pagar en muchas ocasiones el corralón. Entonces, ¿cómo fregados esperan que la gente aplauda algo así? Cuando finalmente, muchas ocasiones, la placa está ahí. Hay vehículos que no tienen adaptación del portaplacas, hay vehículos que por las lluvias o les arrojó una placa, ¿no? Hay vehículos que la tienen visible. Yo estoy de acuerdo que hay que levantar el coche cuando los documentos no coinciden o cuando careces completamente de la placa. Cuando tu tarjeta de circulación no coincide con los datos de la unidad, ¿sí? Cuando no tienes ninguna placa, cuando la placa no coincide con el vehículo, ahí sí lo tienes que asegurar, llevártelo, Sí, porque puede ser robo, puede ser un delito que se esté cometiendo. Exacto. Pero si la placa, si la tarjeta, si la licencia coinciden, aunque estén vencidas, hombre, sanciónalo con la multa, pero déjalo ir. Hay lugares donde te ponen restricciones, hay estados donde te ponen una especie como engomado, donde te marcan y te dicen, se le está multando y tienes 24 horas para irte a tu casa, y lo paras, y si te vuelven circulando ya después, entonces te vas a corralón y con una multa excesiva. Hay lugares donde te ponen arañas, te acompañan a tu casa, a tu garage, donde vayas a dejar el coche, y te ponen una araña, te inmovilizan y dices, para que te quite la araña tienes que ir a pagar. Perfecto, ok, estamos de acuerdo, pero no me cuatripliques el pago. Esa es la arbitrariedad. Y el tema aquí de las famosas franjas amarillas, creo que dejó más que evidente este relajo que decía Jack en las tomas de decisiones al momento de hacer una obra. Qué bueno que hagan este tren, qué bueno que haya una solución al tema de movilidad, pero qué mal planeado ha sido, por Dios. Ha generado queja tras queja, y no nos ha costado 2 pesos. 5,000 millones de pesos era para que trajeran al más fregón de los fregones, ¿sí? De Japón, de Alemania, y que nos diseñara un tren, vamos, el mejor del mundo. Pero, ¿cómo es posible que este tren, entonces, simplemente no haya podido cumplir con las expectativas? Entonces, cuando ven todo el fin de semana la molestia de la gente, salen y dicen, no, el gobierno no pintó las franjas, las pintó la empresa. Entonces, ¿desde qué momento una empresa puede tener atribuciones para decidir aquí circulas y aquí no circulas? Claro. Eso fue un lavarse las manos, eso es horrible que haya hecho el gobierno, porque quedan como, ¿para qué me digo la palabra, no? Me van a multar. Pero finalmente... Aquí en Mesa Revuelta se vale dice todo, bueno, comienza con P. Entonces, finalmente quedan en evidencia. Y luego, no, ya no vamos a multar. Pero ayer justamente una amiga en su Facebook reportó que la estaban multando. Entonces, bueno, creo que es de risa loca. Entonces, eso es lo que molesta. No molesta que apliquen la ley, no molesta que hagan obras, no molesta que haya inversión pública. Lo que molesta es que hagan mal las cosas y que actúen con arbitrariedad y sin pensar en las necesidades de la gente. Bueno, antes de irnos unos mensajes, Juan Carlos Damián Vera dice saludos y excelente día para todos. Enrique Jacobo, buen día para el representante del PT. Sí podemos ir en contra de la modernidad. Actualmente se empiezan a producir chips y máquinas que toman dióxido de carbono del ambiente y producen oxígeno con energía solar. En la antigüedad le llamábamos árboles. Es más fácil sembrar árboles que hacer máquinas que imiten a los árboles. Entonces sí se puede ir contra la modernidad, porque ahora dicha modernidad se hace sin pensar, sin razonar y de manera absurda. Enrique Jacobo dice, creo que a Medina Farfán ya se le olvidó que Alito hizo su segundo piso, hizo un caos de manera arbitraria y realmente no solucionó nada. Pues el segundo piso se usa y se funciona. Pues no hay otra. Sí. Bueno. O sea, pues no porque... Si no se está criticando que se haga, nada más que se haga viendo que... Continúa en Mesa Revuelta. Haz contacto con los editorialistas en Twitter, @NCS Noticias, y opina al 981-13-8-1142. Lo que no sabías de la política en Campeche, lo estás escuchando en Mesa Revuelta con sus protagonistas.
si llegaba hasta aquí. No, fíjate que los que bajan aquí del castillo es Ya un estamos problema. ahí, ya No estamos hay. al aire. No. Tendría más movilidad o más visitas aquí en el castillo si hubiera. Con que no hay transporte. Los pobres turistas están allá en el Hacen paradero. piernas subiendo el cerro. Ay, yo a veces me paro y así los veo, les echo el rayo al centro. Ujú. Sí, tampoco no les No informan, hay. por ejemplo, que aunque escaso, pero hay unidades que van a Lerma, ¿no? Porque ves a muchos No, turistas. eso no te equivocas, no es escaso, es escasísimo. No hay. Mejor dicho, le preguntas a los hermeros, no hay. Exacto. Y entonces, como bien dice Nelly, ves a los turistas caminando aquí en la banqueta, Sudando. y te dicen que van a El Playa calor Bonita. Oye, campechano. aquí para un Sudar, camión y para una pobrecitos. combi, que pasa acá con mucho... Pero pasa llena. Hay que hacer una campaña que diga, salve a un turista, llévalo. Yo los Playa me Bonita. paro y cuando veo que son puras señoras, las llevo. Hasta 6 he metido en mi coche. Bueno, Y les digo, abrácense que van a llegar bien, así que... dice Marisa Sánchez Gómez, dice, no hay una verdadera planeación, poner semáforo en el malecón, que era como un periférico, es decir, una vía alterna que se tiene para transitar y llegar de una manera más rápido. Debieron ampliar los camellones. Exacto. Las glorietas están pésimas como las dejaron, se cierran, otras no hay espacio para circular sobre ellas. En fin, Enrique Jacobo, hoy está hoy le tienen a Ricardo, dice Medina, respecto al segundo piso, pero se está usando, sí, pero a la de el producto de la gallina, ¿no? El embotellamiento abajo sigue y a fin de cuentas el tren de Temu también se usará con los mismos Está bueno. dice. Juan Carlos Damián Vera, una mesa bien representada para ser escuchada para mejorar el estado de Campeche. Saludos al maestro Ricardo Medina. Bueno, pues nos quedamos con Pepe Segovia. Buen día. Lo que hemos escuchado aquí en las opiniones de los compañeros, pues creo que hay mucha razón en lo que se dice, pero sobre todo lo que dice la ciudadanía. Yo creo que no somos ingenieros para poder ver las vías de una ciudad, pero las usamos todos los días y sabemos cuáles son las prioridades, cuáles son las necesidades, qué es lo que quisiera ver el campechano en los turistas. Vemos en la calle qué sufren los turistas que estábamos platicando hace ratito cuando necesitan ir de un punto a otro punto turístico en la ciudad, que realmente no hay una forma de conectar. Lo cierto es que por muy planificado que el gobierno del estado diga que puede estar la obra, considero que no fue tan así como nos están diciendo. No solo por lo que hemos hablado de que no hay una prevención cuando hay una regla nueva, que por cierto es una regla que no necesariamente funciona como debe de ser. Pero lo que necesitamos era comunicación, sí. De ahí no se puede discutir. Pero lo que necesitamos realmente era una comunicación de colonias con el centro, de colonias con Lerma, colonias con otros puntos y colonias de la ciudad, que hasta el día de hoy, con los camiones que se pretenden echar a andar en los próximos meses, realmente no sabemos nada. Que esa es otra cosa, ¿no? En El diciembre nos dijeron que los iban Así a echar es. a andar y ya estamos El tren ligero se supone que iba a ser, se llama tren ligero, incluso es una obra federal que supuestamente está planificado para tener una conexión con el Tren Maya. Y se aprovecharía esta conexión hacia el Tren Maya yendo a varios puntos de la ciudad. Lo cierto es que una vez aprovechando el gasto de más de 5,000 millones de pesos, debería aprovecharse para más beneficio para el ciudadano. Lo cierto es que muy poco sabemos de información de qué tanto va a durar una ruta, por ejemplo, qué tanto beneficio va a tener, qué tantos usuarios van a haber proyectados, porque seguramente ya debe haber una proyección para ver cuántos usuarios van a usar para ese beneficio. Ese sector de la ciudad que viene desde el entronque de China para acá, no ha habido transporte, ¿no? No ha habido. Un transporte eficient, nunca lo ha habido en ese sector. Coincido que hay una serie de problemáticas alrededor de las obras, sí las hay. Cuando llega la modernidad, no las aceptamos de buenas a primeras, como aquí bien dijo Jack. Los cambios sí. Nos adaptamos de manera diferente. Yo creo que todo el mundo estamos acostumbrados a una forma de trabajar, de ir a la escuela, de ir al trabajo, y nos cuesta un poco de trabajo. Lo cierto es que visiblemente, como ciudadano, y seguramente mucha gente que nos escucha, como ciudadano lo digo, cuando veo el malecón lleno de semáforos, digo, guay, ya le partimos el alma a nuestro malecón, que era uno de los pocos atractivos que tenemos en nuestro estado, que creo que ni Mérida lo tiene, y eso que lo tiene hasta Progreso.
O sea, uno de los atractivos que tiene nuestro estado es el malecón y ya lo llenamos de semáforos. Luego ponemos estaciones Cortar las glorietas, pues las hubieran desaparecido. Grandes, así es, grandes, que parecía que está proyectado a 20, 25, 30 años para que esos lugares de aparcamiento donde va a subir las estaciones, va a estar lleno de gente. Lo cierto es que no lo vamos a ver así. Esa va a ser una cruda realidad que vamos y sabemos los campechanos que eso no va a pasar. Y luego le sumamos lo que ya se estaba platicando aquí, lo que la gente dice en sus casas, lo que la gente dice en la calle cuando va al malecón, las famosas franjas amarillas de buenas a primeras, que para el que va a maniobrar el tren ligero, pues necesita espacio, pero para la gente que su día a día transita por esos lugares, que su día a día va y se pone en su estacionamiento para bajar su bicicleta, baja la bicicleta de su hijo, se va a tomar un simple helado a la calle, se va a tomar un esquite a la calle, pues ya no lo va a disfrutar de manera igual. ¿Por qué? Porque se va a tener que estacionar del otro lado del malecón hacia adentro de la ciudad para poder cruzar por una avenida y cruzar con sus hijos al malecón a hacer lo que cotidianamente hace. O sea, esas son las cosas que el gobierno del estado no está viendo, ¿sí? Y tenemos elementos policíacos. Nada más hay perdón Pepe, y nada más hay 2 cajones en ese tramo, Sí. 2 cajones para estacionamiento, que está en la 4 de octubre y el que está en el Obelisco. Claro, y eso la gente de a pie, la gente que va en sus vehículos a pasar sus tardes en el malecón, que son muchas familias que van, deportistas que van, se van a encontrar ahora con ese problema. Todo por una obra que sí es importante, de desarrollo para el Estado, lo que usted quiera, gobernadora del Estado, pero que sin duda al campechano realmente no le va a servir de mucho. O sea, digámoslo como es. Los campechanos lo que necesita y lo que está esperando es los camiones de Temu que dijeron que iban a llegar para que transitaran en las colonias, hubiera conectividad y eso no está pasando. No está pasando. A mí me parece increíble que tanta inversión en camiones en Mérida, prácticamente en todas las colonias, muy pocas no hay. Hay camiones de primera, como el famoso vaivén, y en Campeche ni va y ni viene. ¿Sí? O sea, es un problema real. Entonces, y la falta de criterio. Que dejaron los 2 camiones, está el vaivén Sí. y están los antiguos, ¿no? La gente se sube de acuerdo a su... Claro, puesto, y ¿no? poquito a poquito se podía haber hecho una transición. Así es. Y lo último, Te lo tendrías que la tomar y- falta de criterio de los elementos de la policía. Sí, claro. La falta de criterio de los elementos policíacos a la hora de infraccionar. Si bien es cierto aquí decimos, es que no puede haber unos sí y otros no, estoy de acuerdo. ¿Sí? Pero todavía no tenemos en el reglamento para poder que esté estipulado las arañitas, otro método para que no se lleven el corralón, al coche al corralón, pero creo que hay criterio. ¿Sí? Debería de haber criterio, lo cual no existe para nuestros elementos y mucho menos para la secretaria Marcela Muñoz. Creo que vivimos momentos difíciles con la Secretaría de Seguridad Pública y la falta de criterio tampoco ayuda a esta situación. Así que yo creo que no nos pueden poner a los campechanos que vamos nuestros vehículos y estacionamos, no nos van a infraccionar porque dijo la gobernadora que no es así. Ya sabemos, aquí han dicho un ejemplo, eso no es cierto. ¿Sí? Y nada más nos ponen a nosotros los ciudadanos en una posición de ir a hablar con un elemento de la policía para decirle, es que la gobernadora dijo que no me iban a infraccionar cuando yo llego mi boleta en la mano. O sea, estamos mal, pero muy mal. Entonces yo creo que le estamos apostando, ¿sí?, a una falta de criterio que no existe, le estamos apostando a obras que pueden tener algún beneficio, pero no es el que necesita el campechano. El campechano, lamentablemente, somos muy pasivos, ¿sí? Rápidamente nos acostumbramos y nos quedamos con el golpe y tenemos que empezar a reaccionar poco a poco. Yo creo que lo que se está invirtiendo en Campeche es mucho, mucho dinero y lo menos que esperamos los campechanos es que haya resultados en lo que necesitan los conductores del Estado. Bueno, pero es que además una cosa es, como ya se dijo acá, una cosa es que te infraccionen y otra cosa es que te carguen la mano, ¿no? Claro. Una cosa es que te digan, aquí está tu boleta para que pases a pagar y tienes un descuento de hoy para mañana, a que te digan, bueno, no solo aquí te va la infracción, te quedas sin vehículo y si tienes el dinero, pues vas a tener chances acá, pero como están las cosas, deben... Pero es que además Qué lo bueno tendría que que tomaron la estipular el decisión. reglamento. O sea, lo tendría que estipular el reglamento para que el reglamento diga, yo estoy siguiendo mi reglamento. La falta de criterio es cuando una situación, por ejemplo, la ciudadana de Yucatán que llegó
¿sí? Y como dice aquí Ricardo, si tienes los documentos en regla, si veo que eres foráneo, tienes la placa al frente, pero pues finalmente estás de paso, ahí hay que usar criterio, ¿sí? ¿Por qué voy a perjudicar? Además que yo sábado, ¿sí? Falta criterio igual de nuestros elementos, no tiene que ser para todos igual, pero criterio es muy importante a la hora, a veces, no siempre, a la hora de aplicar, por ejemplo, una infracción. Por eso es que nosotros ahorita, a través de los diputados, vamos a presentar una iniciativa para ajustar eso, porque ese criterio que menciona Pepe, ¿no? Lamentablemente las experiencias han sido muy malas y el criterio ha sido en perjuicio del ciudadano. Estos hechos, ¿no?, que se han dado ahorita, pues no solamente demuestran que lo que está definido, la política, la instrucción que está dada a los policías es busquemos sacar dinero de la gente. Y ojo, esto que te lleven al corralón, que trasladen tu vehículo por la grúa, son negocios de particulares. Son negocios de particulares. A quienes estamos dando el beneficio, ni siquiera es al Estado, es a empresas. Y esto hay que decirlo, que hubo ajustes tarifarios en los costos y esto, el importe, lo que tiene que pagar el ciudadano es muy alto. Oye, súmale que luego si te hacen esto un fin de semana, luego no tienes oficinas donde resolver esto, entonces te quedas todo un fin de semana afectado. Súmale que si vas entre semana tienes colas, que luego no hay sistema, que no hay energía eléctrica en las oficinas de la policía, que te hacen dar 1000 vueltas. Se vuelve verdaderamente un viacrucis. Entonces no podemos ya descansar en el criterio. Los diputados del PRI van a presentar una iniciativa, vamos a ajustar para que haya claridad y para que acciones de este tipo no tengan que ser sancionadas de una manera tan grave. El corralón tienen que ir vehículos que hay riesgo de que se esté cometiendo un ilícito, que hay un riesgo para la ciudadanía, que hay un riesgo de que estén usándose para actos delictivos. Pero fuera de eso, si se acredita propiedad, si se acredita la legítima tenencia, si se acredita finalmente que está, digamos, en regla, aunque desfasado en pagos o lo que fuere, hombre, que lo sancionen, pero que no te afecten de más. Al ciudadano merece respeto en ese sentido. Y además, desde mi punto de vista, pues como que se estaba persiguiendo al ciudadano en lugar de estar persiguiendo a los delincuentes, ¿no? Eso que te estén cazando para que, entre comillas, ¿no?, que te estén cazando para ver si te estacionabas en raya amarilla y te infraccionen, pues oye, uno se perseguía a los delincuentes, ¿no? Que hay mucha delincuencia en Campeche y los ciudadanos pues estamos ya además Jesús en la boca todos lo he comentado los días. aquí, Homero, o sea, es increíble que de repente en un retén del alcoholímetro haya varias patrullas y cuando están levantando un indigente en la calle hay varias patrullas y en las colonias ¿cuántas patrullas hay? Oí que ahora que hubo, creo la semana pasada, una fiesta aquí cerquita por el country, creo, y habían 2 retenes de allá para acá, o sea, como que fue a propósito, y no importa que roben en las colonias, ahí estaba toda la policía ahí. ¿No? Y así como dice Nelly, hay uno, creo que en el primer partido de béisbol, un retén luego saliendo, o sea... y ellos mismos, ellos mismos la policía no le va a los piratas. Si no quieres que sea dirigido, pues todo indica que le va a los diablos de México. No le va ni a los piratas ni al Cruz Azul. No, a ninguno de los dos le va. Pero bueno, eso está bien lo del alcoholímetro, ¿no? Porque no digo que esté mal. No, sí está bien, pero te das cuenta de que, o sea, de que estuvo así medio quieren sacar cuerpo policial estaba su complemento de... Sí. No. Bueno, ¿algún comentario más? Leo unos mensajes antes de cambiar de tema. Daniel Escobedo dice, era lo más obvio que esos tramos que se vieron reducidos por el paso del llamado tren ligero se tendrán que poner con línea amarilla. El problema es la respuesta del gobierno solucionando la falta de estacionamiento en la zona. Quiero ver el desorden en congresos o en los eventos. Claro, la locura, ¿no? Sí, claro. Entonces se llena siempre. Sí. Edith Méndez dice, se usará e irá vacío porque no es un servicio de primera necesidad como servicio diario en la movilidad de cientos de ciudadanos que a diario viajan. Sí, ahora la gente para bajar al malecón tiene que venir en el tren ligero para poder usar, o sea, y ya no se necesite tanto coche en el malecón, eso no va a suceder. Pues, no, porque de tus colonias no tienes como... Sí. Pues yo creo que eso va a depender del tipo de servicio que preste, porque si el costo va a ser caro, si el servicio no va a ser el que busca el ciudadano, pues no va a ser, no lo va a usar como una opción. 12 pesos el de coche.
Que bueno. El del coche. El del No, coche, ¿y el tren? Y el tren no han dicho todavía cuánto. Pero el del coche, por ejemplo. Pero además no pasa si por te- todos lados. es un Creo que con lo del coche va a haber que tomar un camión más, Sí. algo así. Entonces, yo sí oí que se les sí, iba... troncales con las las colonias. alimentadoras, ¿no? Las colonias son Ándale, las ándale, alimentadoras ándale, exacto. que van al troncal que va a ser el coche, ¿no? Que bueno, el coche cuando entre a funcionar pues va a ser un buen sistema porque bueno, tiene tu aire acondicionado, ya si tú quieres, queda a tu voluntad, A tu dejar criterio. a tu criterio, dejar tu coche en casa y subirte al camión que te va a salir más barato y con menos lío para estacionarte. Bueno, dice Edith Méndez, ¿hasta cuándo traerán gente especializada en planear y construir calles, avenidas, pasos a desnivel, puentes, confecciones de un segundo piso, etcétera? Enrique Jacobo, ojo con el vaivén, dice, porque resultó que está subsidiado y ya no hay cómo pagar, y eso que es Mérida. Ahora bien, según el 1 de febrero entraban los camiones del coche con los paraderos de las principales avenidas. ¿En dónde están esos paraderos? Y 3 meses después estarían los de las rutas alimentadoras. Ok, ya pasaron los 3 meses y 13 días y ni siquiera luces de los paraderos principales. Rafael Ramos Quijano dice, los semáforos serán para controlar los vehículos solo cuando pase el tren ligero. En el malecón de Veracruz existen semáforos y permiten el tránsito del transporte urbano y no son tan modernos que digamos. Manuel Nal dice, nunca, ellos tienen, bueno, le responde a Edmundo Dantes, cuestas y el gobierno del estado no invierte en proyectos y cuando invierte es para sus amigos, que lo harán de acuerdo a lo que pida el gobierno, no a la necesidad social. Bueno, pues ahí está. Jorge Sansores, saludos, nos dice a todos, saludos Jorge. Entonces ahí cambiamos de tema. Ejecución de una candidata de Morena a presidenta municipal en Veracruz, mancha de sangre otra vez las campañas electorales en el país. La candidata Yesenia Lara del partido gobernante estaba terminando un mitin y una caravana en el municipio de Texistepec, cuando fue interceptada por un grupo de hombres armados que le dispararon a quemarropa, matándola a ella y a 3 personas más. Los hechos quedaron registrados en varias grabaciones de personas que se encontraban en el evento. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que aún se desconocía el móvil del crimen y dio instrucciones a su gabinete de seguridad para que tengan comunicación y colaboren con las autoridades veracruzanas, estado que gobierna la morenista Rocío Nal. Pues qué lamentable que las campañas se siga con estas tragedias, ¿no? Vamos a un corte y regresamos con este tema. Mesa Revuelta regresa con la opinión de sus editorialistas. Mesa Revuelta también tiene un lugar para tus opiniones. Síguenos en Facebook y agréganos en Instagram como NCS Noticias. Ya regresamos. ¿Sí o no? O sea, Bueno, decíamos que bueno, es que aquí la en interna la pausa, está muy buena. en la la pausa interna está muy buena. Yo siempre he dicho que debemos dejar abierto el Face para que Sí. siga el rollo y no se pierda el hilo, ¿no? Lo va a Estamos tumbar hablando Mark Zuckerberg. Sí. de la gravedad de estos asuntos, por ejemplo, el homicidio de esta candidata que pues ya se está convirtiendo en costumbre en cada proceso electoral, ¿no? Terrible, ¿no? Porque, pues... Pero ¿qué matan- haces o qué matan no haces can- o qué no haces para que te baleen? O sea, Bueno, en algunos casos, pues, ¿qué normalmente haces? es porque ¿Qué haces. haces? Es ser el candidato que no quieren, ¿no? También puede ser. y Por te, eso, y te por eso. borran ¿Qué para que haces o suba qué no el que quieren, ¿no? O eres el candidato y no muchas- acordaste con o acordaste con quien no tenías que Y en acordar. varias, O sea, no son muchas preguntas. y en muchos casos, pues no eres el candidato, y hay que decirlo, hay que ser directo. En muchos casos es el candidato que no quería el crimen organizado, Claro. y te borran, ¿no? Yo creo que ese es el gran tema. Hoy el crimen organizado toma decisiones. Controla el país. Bueno, no hoy, o sea, tiene sí, pero- décadas, ¿no? O sea, sí, de acuerdo, pero hoy más que nunca es evidente. Hoy más que nunca se siente. Hoy más que nunca lo hacen sin ningún tipo de pudor, sin ningún tipo de límite. Es más, lo ostentan.
Hoy vienen y te dicen, o sea, prácticamente frente a cámaras públicamente, sin ningún tipo de restricción. O sea, debemos recordar cuántos videos, por ejemplo, recuerdo de una alcaldesa de Guerrero que la grabaron negociando con los líderes del crimen organizado ahí. No pasó nada. Un video, recuerdo, de un alcalde mediando entre el jefe de la Marina y un líder del crimen organizado, y el crimen organizado amenazando al capitán teniente de la Marina, ¿sí? Y el alcalde nervioso tratando de calmar los ánimos. Entonces, hoy el gran problema es ese, se ha cedido el territorio, se ha entregado, y ya no se guarda ni siquiera formas, ni discreción, ni nada, abiertamente. Entonces eso es algo verdaderamente dramático, no es un tema menor. El crimen organizado no solamente está cometiendo ilícitos, no solamente sigue manteniendo el control de sus negocios ilegales, no solamente sigue siendo generador de violencia, sino que hoy ya decide en la política, hoy con mayor fuerza, con mayor ímpetu, pone posiciones, quita posiciones, y donde no hay acuerdos, se deshace violentamente las gentes, ¿no? Entonces, las pasadas elecciones, según recuerdo, fueron las más violentas en la historia del país, con el mayor número de muertos, de candidatos muertos. Bueno, asesinados. Asesinados, exactamente, ejecutados, asesinados. México sigue siendo el país con el mayor número de periodistas asesinados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Estamos perdiendo, y ahí finalmente el tema es que el gobierno, pues, se ve sumamente rebasado, y no por falta de capacidades, sino porque tiene una tolerancia a esto. Ya llega un punto donde ya no puede ser incapacidad, no saber hacer las cosas, no entender, ¿no? No, es que se están prestando de que dejar que las cosas pasen, porque hay un negocio, hay un acuerdo, hay un interés que están entrelazados. Y esto ya no solamente es evidente para los mexicanos, esto ya es algo evidente incluso en Estados Unidos, en otros países. El hecho de que le retuvieron su visa, le quitaron, se la cancelaron de Baja California y a su esposo, gravísimo, ¿no? Eso no es nada normal, ¿sí? Por ahí decían, es que iba a pasar a tener a su hijo y que ya no, porque lo que siguió después de eso, y ayer lo dieron a conocer, fue que le embargaron en Bank of America y Wells Fargo, dos de los grandes bancos de Estados Unidos, todas sus cuentas. Entonces, no es un tema de que están impidiendo que vayan a tener hijos a Estados Unidos. Hay una investigación por crimen organizado en contra de esa gobernadora. Y según se dio a conocer en un editorial, no es la única gobernadora, no son los únicos funcionarios del partido Morena, no son los únicos funcionarios federales. Hay una lista muy grande que está siendo investigada en estos momentos. Pepe. Sí, es lamentable, como se dice aquí. La elección más violenta fue la elección de Claudia Sheinbaum, donde hubieron por lo menos 67 muertos, y en pre-campaña casi la mitad, en campaña la otra mitad, y principalmente se dieron en las elecciones municipales. Y hoy en día, esperemos que esto no se repita, nadie quiere que eso pase en el país, nadie quiere normalizar la violencia, y mucho menos en procesos electorales, donde el ciudadano va y elige a su gobernante, pero no podemos ocultar que el crimen organizado, si bien es cierto, no es nuevo, pero lo cierto es que cada día se ve más, se involucra más el crimen organizado en las elecciones en muchas partes del país. Y cuando el crimen organizado entra, en este caso, a los procesos electorales a través de los candidatos, pues suele pasar este tipo de cosas, ¿no? Que son personas que hemos dicho que son personas que no son del agrado de esos personajes o que no comparten los mismos intereses, y por una o por otra razón esto sucede. Considero que el gobierno del Estado, los representantes, diputados, senadores, tienen que hacer y marcar una diferencia de lo que está pasando en el país. Pero si vemos y hemos escuchado que en la elección del Poder Judicial hay gente que está postulándose cercana de alguna u otra manera al crimen organizado, pues estamos mal. Estamos mal porque el crimen organizado ya no solamente está en los procesos electorales, tal vez estén algunos aspirantes al Poder Judicial, como señalan algunos medios de comunicación y periodistas importantes en el país. Entonces,
vivimos una crisis de Tampoco seguridad. van a poder borrar la boleta, ¿no? Porque ya está. Así es, vivimos una crisis de inseguridad muy grande. Y lo que estamos viviendo en Veracruz, en un estado que gobierna Morena, y así como en otros como en Zacatecas, donde gobierna Morena, estamos viendo una crisis de inseguridad bastante grande. Y lo que nos toca a nosotros sencillamente es pues pedirle a la autoridad, pedirles nosotros como ciudadanos, ejercer nuestro derecho a votar donde haya elecciones este 1 de junio, y salgamos a votar, ¿sí? Y hagamos de una manera por el bien de nuestro país, por el bien de nuestros estados, tratar de no caer en intimidación por el crimen organizado en algunas partes del país. Espero que eso no vaya a pasar en Campeche, pero esperamos que puedan ejercer ese derecho que tienen los ciudadanos. Y a las autoridades, pues lo único que le podemos pedir es que no haya impunidad, que se castigue a la gente que esté relacionada con el narco, que se le compruebe, que haya verdaderas carpetas de investigación y finalmente una respuesta a esas investigaciones que metan a la cárcel a estas personas. Pero si estamos viendo, y se acaba de señalar ahorita, que la gobernadora de otro estado ya le quitaron las visas, que ya le embargaron las cuentas en Estados Unidos, es porque el crimen organizado también ya no solamente está promoviendo candidatos al Poder Judicial, ya no solamente está promoviendo candidatos a algún cargo de elección popular, sino también ya son parte de los gobiernos en algún estado y en algún municipio. Y eso es peligroso porque eso atenta contra la seguridad de las familias, y contra eso debemos estar todos pendientes de lo que pasa en nuestro estado con nuestras autoridades. Nelly Márquez. Pues desde hace algunos años estamos viendo más marcado. Ahora, lo de los candidatos venía y se fue dejando, ¿no? Yo hace años comentaba que cuando esto llegara, la cosa se iba a poner muy fea, ¿no? El país es grande, extenso y pareciera como que no tienen las autoridades que tienen que investigar esto las herramientas, o no quieren para saber dónde está, pero los ciudadanos sí sabemos en dónde venden las drogas, quiénes son los líderes, o sea, lo sabes en las colonias o en los antros, porque sabemos que en los antros de Campeche está circulando muchísima droga igual. Te vas dando cuenta, ¿no? En qué municipios también hay este tema tan marcado, se sabe por dónde o cuáles las zonas que hay esas caminos o carreteras para que puedan aterrizar las avionetas, en fin, en la parte del mar, yo hace muchísimos años lo he dicho, no se atiende como debe de ser, y están persiguiendo, como sucede en lo VI, van y agarran que sí hay que hacerlo, pero solo se dedican y creen que su trabajo es porque pusieron el alcoholímetro y agarraron a alguien, o porque alguien se estacionó en raya amarilla y entonces a ese sanciono. Pero no vemos lo otro. Sí hay que hacer esto, claro que sí. Y lo otro, y lo mismo pasa porque en el mar se está utilizando y van en encubierto porque pareciera que son de los pescadores o utilizan el sistema de movilidad de la gente del mar y lo usan para hacer, eso tiene muchísimos años que está, y se usa el mar para moverlo de aquí a otro estado y ya sacarlo para el extranjero. Entonces creo que no se está cumpliendo, se dejó y no viene, lo digo, porque no creo que haya sido casualidad que a un presidente de la República le hayan tumbado a dos secretarios de gobernación. O sea, eso, por ahí hay que decirlo. Y yo siempre soy de las que digo, ya sea de azul, de rojo, de morado, del color que sea, no es casualidad. Y nadie puso, porque el que siguió tampoco lo hizo, no puso, al contrario, en ese otro gobierno, después del de Calderón, vino lo de Ayotzinapa, que atrás está también todo el tema de drogas. Y ahora dijo, no, porque no quiero que haya muertos en México, vamos a abrazarnos entre todos. Ya había más muertos que nunca. Dices, ¿cómo es posible? ¿No? Y vas viendo cuando aquí en Campeche, que era súper tradicional llegar, meter la mano a tu puerta, a abrir, a mí me tocó
Cuando vivía yo ahí por San Román, llegaba yo, el postillito famoso, metía yo en la mano, o había un hilito y ¡trac! Jalabas el hilito y abrías tu puerta. Ya ahorita vivimos en unas jaulas, tienes que ponerle fierro y fierro y fierro, bonita tu decoración, bien pintadita, pero tu fierro enfrente para que no, o tu paredón enfrente para que no te asalten, ¿no? Entonces creo que no se están haciendo correctamente las cosas, están perdiendo el tiempo en otras cosas, y miren, tarde que temprano, el ciudadano se va a dar cuenta, como ya le pasó a los rojos, ya le pasó a los azules, o hacemos bien las cosas, o va a tocar, y la gente está harta de que no tengamos los gobiernos que debemos de tener como ciudadanos. Bueno, Jorge Sansor dice, saludos, y si sales del estadio, pues ni modo que huelas a horchata. En el mundo Dantes, los colegios de ingenieros, arquitectos, urbanistas, contadores, evaluadores, inmobiliarios y asociaciones de empresarios callaron y no actuaron con ética y profesionalismo de opinar para mejorar las obras sociales. Pues vamos a un corte. Eso es y correcto, regresamos. Eso es correcto. Los radioescuchas de NCS tienen su lugar apartado en Mesa Revuelta. Sigue escuchando Radio Fórmula en www.ncscampeche.com. Lo que no sabías de la política en Campeche, lo estás escuchando en Mesa Revuelta con sus protagonistas. No, varón, pero siempre es que las mujeres somos terribles. Pues decíamos que esta mesa es privilegiada porque tenemos 3 dirigentes. ¿Qué tal? ¿Qué No tal? podemos quejarnos. Ya, vaya, nos quedamos con tu opinión. Mira, es lamentable este tipo de situaciones. Yo creo que definitivamente está enquistado el crimen organizado dentro de los gobiernos. Hoy puedo asegurarlo. Es lamentable. Yo hablo desde mi experiencia personal. Yo hace 11 años, 12 años regresé a Campeche huyendo del crimen organizado que se estaba viviendo, del caos que se estaba viviendo en Monterrey. Ahí estuve viviendo mucho tiempo y se veía una cosa terrible que me dio la posibilidad de decir, aquí corrió, que aquí murió, y me regresé a Campeche. Era terrible lo que se estaba viviendo hace 12 años en Monterrey. Hoy la gente no creo que lo haya superado, creo que se acostumbró, lamentablemente. Y hoy platico con mis amigos de Monterrey y dicen, no, ya no es como antes, pero ya no está tan grave. Cuando dice ya no está tan grave y vas a Monterrey en donde siguen pasando cosas como estas, quiere decir que la gente normalizó el crimen organizado. Eso es terrible. Lo experimenté muy, muy tristemente en Quintana Roo, en donde te das cuenta que la gente está en caos total por todo lo que está sucediendo en Quintana Roo en los últimos años. Ha explotado la invasión del crimen organizado en Quintana Roo. La gente está viviendo atemorizada como hace 12 años en Monterrey y no se toman cartas en el asunto. Lamentablemente, esperemos que no, pero va a llegar un momento en que en Quintana Roo pase lo que en Monterrey, se normalice y la gente ya no se queje porque se acostumbre a que así se tiene que vivir. Eso no debe seguir sucediendo. No podemos seguir acostumbrándonos a que sea parte del sistema porque lo es. Por eso está pasando esto de los candidatos de todos los partidos, de Movimiento Ciudadano, del PAN, de Morena, todo sucede. No podemos llegar a normalizarlo, ni tampoco a echarle las culpas a una sigla, a un partido. Creo que está sucediendo en México. Creo que nuestro sistema de gobierno ha permitido que se enquiste el crimen organizado en el sistema de gobierno, lamentable, pero no podemos quedarnos callados en Campeche, sobre todo un lugar en donde hemos vivido en paz por muchos años. No podemos
dejar que esto suceda y se tienen que tomar cartas en el asunto. Y estoy hablando desde de lo que debemos hacer aquí. Debemos blindar nuestras reglas para que sea más severo el castigo a un político que está involucrado en el crimen organizado. Creo que tenemos que ser mucho más radicales y tomar acciones de verdad fuertes, como se están tomando en otros países. Hablo de El Salvador, a mí me parece que es una decisión radical, pero que está funcionando para la tranquilidad de los ciudadanos de El Salvador. Yo creo que en México ya necesitamos hacer algo radical para que esto no siga avanzando, porque no es un tema de partidos, es un tema de sistema y nos está lastimando. Hoy me tocó a mí ser lastimado por el crimen organizado, por el gobierno enquistado, por la maña enquistada en el crimen organizado, y creo que nadie merece lo que está sucediendo y lo que puede agravarse, sobre todo aquí en Campeche, en un lugar en donde vivimos tranquilos. Creo que merecemos ser más radicales, tomar decisiones políticas más radicales para blindar que esto no llegue de esa gravedad al Estado, cuando menos al Estado. Bueno, y antes hablábamos en las campañas se hablaba de debates de altura, ¿no? Y cuando mucho habían mentadas de madre y sillazos, pero ahora pues ya subió otro nivel, ¿no? Sí, otro tono. Subió otro nivel y pues, bueno. Muy delicado. Muy delicado. Muy delicado. Y pues ahorita vemos que afortunadamente, pues ya vemos que van a echar a andar el C5, que tiene una tecnología de punta, de primer mundo, de primer nivel. Esperemos que pues se traduzca eso en resultados, que como bien dice Jack, que blinde al Estado y que permita que se mantenga esa tranquilidad, que no lleguemos a la incertidumbre, que ya hay que reconocerlo, y mucha gente la está viviendo, ¿no? Porque le roban en sus casas, porque muchas veces vemos el crimen organizado, ¿no? Pero también afecta mucho a la gente, que le roban su patrimonio, ¿no? Que llega a la casa y ya no tiene la pantalla, que ya no tiene una computadora que compró con mucho sacrificio para su hijo, o lo que sea, que le roben, pero dice, acabo de comprar, o no le he terminado de pagar, o no tengo cómo comprar otra, ¿no? Sin hacer un sacrificio, sin endeudarme. Entonces, por ahí va el asunto. Comentario final, Ricardo, de los temas que tratamos. Pues bueno, yo creo que sí, lamentablemente en México, esto que mencionaba Jack de que se está normalizando la violencia en general, es algo muy grave. El hecho de que el crimen organizado haya tomado este poder, haya logrado esta penetración, va a tener consecuencias brutales con nuestro país, y esto todavía estamos a tiempo de levantar la voz, de luchar por recuperar la paz, la armonía, y pasa, yo creo, no por otra cuestión más que por exigir a las autoridades. La ciudadanía tiene que organizarse y exigir, y en Campeche, donde somos un estado muy, muy tranquilo en todos los sentidos, dentro del marco de la ley, dentro de una actitud sí cívica, respetuosa de la ley, no violenta, pero tenemos que pasar también una exigencia ciudadana para demandar finalmente un mejor Estado, un mejor gobierno. Los casos que comentamos al principio de mala planeación, de arbitrariedad, de autoritarismo, ¿no? y de sanciones arbitrarias, son parte también de que al final nuestras autoridades no encuentran, pareciera como que no encuentran una exigencia por parte de los ciudadanos. Entonces, yo creo que ya es un momento donde estos problemas que nos están afectando, tenemos que pasar de comentarlo en las redes, a hacer exigencias respetuosas en el marco de la ley, pero donde finalmente la ciudadanía le ponga finalmente claro a quienes gobiernan qué es lo que esperan en estos momentos, ¿no? Para mejorar finalmente Campeche. De otra manera, esto no va a pasar nada más. Bueno, yo creo que cuando hay la intención de un gobierno de ayudar, de contribuir, de aplicar la ley, de hacer un ejemplo, de hacerlo para lo que fue electo, y ese gobierno lo que pretende es que normalicemos, en el caso de la inseguridad en el Estado o en cualquier otro, porque por ejemplo en Campeche, yo he escuchado varios comentarios de la gobernadora de manera así como relajada, algunos temas de inseguridad en el Estado,
Y cuando eso sucede, creo que no se está tomando el problema de la mejor manera. Y eso no ayuda a la sociedad, porque entonces empiezas a crear o a generar una normalidad que no nos debemos de permitir los ciudadanos en el Estado. Yo creo que esa normalidad o la normalización, perdón, de la inseguridad es algo que no nos debemos de permitir, porque si nosotros dejamos de exigir a la autoridad, dejamos de no denunciar, dejamos de hacer cosas como ciudadanos, entonces vamos a permitir que si hay un crimen organizado involucrado o enquistado en un gobierno federal o estatal o municipal, vamos a dejar nuestra parte como ciudadanos, dejarlo entonces a esa autoridad corrupta que siga creciendo. Y entonces nosotros no estamos aportando absolutamente nada. Yo creo que los gobiernos de los estados tienen la oportunidad de hacer cambios radicales, el cual decía Jack, dentro del marco de la ley, solamente aplicando la ley. O sea, no hay que inventar nada, solamente aplicando la ley, hacer unas buenas carpetas de investigación, llegar a una resolución, meter a la cárcel a los malandros. O sea, hay formas de hacerlo, pero cuando la autoridad está coludida, cuando los gobiernos están coludidos, pretenden que los ciudadanos normalicemos, y no debemos normalizar absolutamente nada. Entonces, creo que el trabajo que hay que hacer nos toca a nosotros, los ciudadanos, exigir a la autoridad para que esto no suceda y para que no se normalice la inseguridad de ningún tipo, hablándose de temas comunes como de temas del crimen organizado, mucho menos de las situaciones que estamos empezando a vivir en el estado de Campeche. Ojo a quien nos escucha, no estoy diciendo que esto no existía, seguramente sí existía, hemos tenido problemas focalizados en varios municipios del estado, pero no a las dimensiones que tenemos hoy en día, que estamos hablando de ejecuciones varias en lo que va del año, de incremento de inseguridad en varios municipios donde no se escuchaba por lo menos cada determinado tiempo. Entonces eso no lo debemos de hacer. Sigamos denunciando, sigamos exigiendo a nuestra autoridad. Eso nos toca hacer ahora. Y yo siempre he insistido mucho en que tenemos dos grandes ventajas en Campeche, ¿no? Uno, todos nos conocemos. Bueno, ya no nos conocemos, Ya no ya no tanto. tanto, pero uno, que somos poca población, no llegamos al 1 millón de población, y dos, que las autoridades nos han dicho hasta el cansancio, los funcionarios policíacos nos han dicho hasta el cansancio, que tienen focalizados los focos rojos, ¿no? Que saben dónde están los problemas. Y Sí, han pero habido no van a hacer nada. Pues. ya han habido resultados con los operativos que han hecho recientemente, Nelly. A ver, si comparamos toda la violencia que hay en el país con lo que sucede en Campeche, numéricamente, pues decimos, no, pues estamos re bien, ¿no? Pero si lo hacemos en porcentaje, decimos, no, estamos re mal, ¿no? Entonces, a ver, hay que revisar bien ese tema, a ver, si no aceptas que las cosas no están bien, no vas a ponerle la solución. O si sigues haciendo las cosas como las vienes haciendo y no están bien, pues obviamente tampoco vas a tener la solución. Creo que ese es uno de las grandes fallas que están teniendo, y cada día en Campeche vemos más y más, y sabemos, yo vuelvo a decir, hace años decía yo, óyeme, pero si yo veo tal cosa, si yo sé tal cosa, ¿por qué la autoridad no? O sea, ¿será tan tonta? Y no. Cuando una autoridad no hace lo que los ciudadanos ven que se debe de hacer o que saben dónde está el mal, es porque están metidos en ese mal. Me costó muchos años entenderlo, pero así es. Entonces, las cosas no están caminando porque hay autoridades involucradas. No sé en qué nivel, ni me atrevería yo a decirlo en este momento, pero por eso está así. Y voy al tema nuevamente, mucho de lo que pasa aquí, del narcotráfico y todo, porque pasa por el estado de Campeche. Lo hacen vía el mar. Lo hacen vía el mar. Y los marinos, que antes para mí eran lo mejor que tenía este país, se han pasado perdiendo el tiempo en otras cosas y ya son parte del problema. Son parte porque participan inclusive en los temas de huachicol. Jack. Mira, yo dos cosas importantes. Creo que el campechano, nosotros los campechanos, los que vivimos aquí, no debemos de parar de exigir y levantar la voz siempre al gobierno de lo que pensamos, creemos y necesitamos.
Hoy una respuesta del gobierno fue, pues vamos a quitar la franja amarilla, ya no va a haber multa, porque nos levantamos y exigimos algo que es nuestro derecho. Pero también necesitamos elegir gobiernos que escuchen para que esto suceda. No podemos seguir permitiendo que se hagan obras solo por egos, sino que se hagan obras que cubran necesidades reales para los ciudadanos. Y tampoco podemos quedarnos inertes a lo que está sucediendo, a la inseguridad, al crecimiento de inseguridad paulatino. Tenemos que levantar la voz y tenemos que hacer algo, tenemos que tomar acción para que no siga creciendo, porque está avanzando de manera, no quiero decir natural, pero conforme va creciendo la ciudad se van viniendo más problemas, pero necesitamos ponerle un alto, necesitamos dejar de ser los famosos campechanos agachones que nos ponen una regla y tenemos que someterla, sino hay que exigir nuestros derechos. Necesitamos siempre levantar la voz. Bueno, pues ya nos vamos. Antes un mensaje, Juan Carlos Damián Vera, que la API de Ceiba le haga justicia a los ceibanos con un malecón turístico, infraestructura deportiva y programas sociales para pescadores. Active el PACMA del API, recursos para las comunidades donde están y afecten su actividad. Bueno, por cierto que Ceiba quedó fuera del C5, ¿no? El monitoreo del C5. Pues ya nos vamos, agradecemos a Pepe Segovia, Gracias. ¿Cómo? a Ricardo Medina Farfán, gracias. a Nelly Márquez Zapata, a Jack Valle. Gracias, pero sobre todo a usted que nos vio y nos escuchó. Nos vemos el próximo martes. Los editorialistas de Mesa Revuelta regresarán el próximo martes a las 8 de la mañana para defender con la razón sus ideologías. Solo en Radio Fórmula Campeche.